El heredero inesperado, el camino a la redención de un multimillonario. Prepárate para una poderosa historia sobre verdades ocultas, amor inesperado y el máximo sacrificio por la familia. Dale a me gusta y suscríbete a mi canal y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido un encuentro casual que cambió por completo el curso de tu vida? Primera parte. Una revelación impactante. El motor del BMW i8 se detuvo frente al modesto refugio en las afueras de la ciudad. Alejandro Torres, impecablemente vestido con un traje de corte italiano, observó el deteriorado edificio a través del parabrisas. No era precisamente el tipo de lugar que frecuentaba, pero la junta directiva había insistido en que él personalmente se encargara de la entrega, una cuantiosa donación que impulsaría significativamente la imagen pública de su empresa. Mientras dos empleados descargaban cajas del maletero, Alejandro revisó su reloj de oro. 5 minutos, firmar unos papeles, y estaría de vuelta en su oficina para una videoconferencia con inversores europeos. Simple, rápido, eficiente. El interior del refugio olía a desinfectante y café rancio. Un voluntario de edad avanzada lo guió por un estrecho pasillo, explicándole los servicios que ofrecían a madres solteras vulnerables. Alejandro asintió mecánicamente, más concentrado en los incesantes mensajes que llegaban a su teléfono que en la conversación. Por aquí, señor Torres. La directora lo espera en la sala común. Alejandro levantó la vista de su teléfono al entrar en una sala grande y luminosa. El tiempo pareció congelarse. Entre un grupo de mujeres que acunaban a sus bebés, una figura familiar captó su atención. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta desordenada, los mismos ojos color miel que lo habían cautivado hacía un año. Camila. Ella lo vio, y su rostro se puso visiblemente pálido. Instintivamente, abrazó al bebé que sostenía contra su pecho, un recién nacido, por lo que Alejandro pudo distinguir. La sangre se le heló en las venas cuando notó los diminutos rasgos del niño. El mismo lunar distintivo debajo del ojo derecho que él compartía con su padre y su abuelo. «¿Señor Torres?» La voz de la directora sonaba lejana, como de otro mundo. «¿Se encuentra bien?» Alejandro ignoró la pregunta, sus ojos fijos en Camila, que ahora intentaba desesperadamente escabullirse hacia una puerta lateral. «Camila, espera». Ella se congeló, con los hombros tensos, pero no se dio la vuelta. El bebé emitió un suave gemido. «¿Cuándo?» La palabra se escapó de los labios de Alejandro como un gruñido bajo, cargado de una explosiva mezcla de emociones. «¿Cuándo pensabas decírmelo?» «Pensabas». Las otras mujeres en la sala sintieron la tensión y comenzaron a retirarse discretamente. La directora, comprendiendo la situación, las siguió, dejando a Alejandro y Camila solos. Camila finalmente se dio la vuelta, con los ojos brillando con lágrimas contenidas. «Alejandro, ¿es mío?» La pregunta era innecesaria. El parecido era innegable, pero necesitaba escucharlo de sus labios. «Se llama Samuel», susurró ella, con la voz apenas audible. «Tiene 3 semanas». Alejandro dio un paso hacia ellos, pero Camila retrocedió instintivamente. El gesto lo golpeó como un impacto físico. ¿Por qué? La palabra contenía años de reproche, confusión y dolor crudo. «Teníamos una vida juntos, Camila. ¿Por qué desapareciste así? ¿Por qué me ocultaste esto?» Una solitaria lágrima rodó por la mejilla de Camila. «No todo es como parece, Alejandro. Hay cosas que no sabes. Cosas que...» Los gritos de Samuel interrumpieron sus palabras, un sonido diminuto y desesperado. Camila comenzó a mecerlo suavemente, sus ojos nunca abandonando a Alejandro.
Ni se te ocurra volver a irte. La voz de Alejandro se suavizó, pero mantuvo su intensidad. Esta vez no dejaré que desaparezcas, no sin explicaciones. El aire entre ellos vibró con preguntas sin respuesta y verdades ocultas. Samuel se calmó gradualmente en los brazos de su madre, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. «Está bien», concedió finalmente Camila, con los hombros caídos en un gesto de derrota. «Pero no aquí, no así». Alejandro asintió lentamente, sacando su teléfono para cancelar todas sus reuniones del día. Nada más importaba ahora. Los mundos de ambos acababan de cambiar irrevocablemente, y las respuestas que buscaba no podían esperar ni un minuto más. ¿Qué opinas del impactante descubrimiento de Alejandro? ¿Tenía razón Camila al mantener a Samuel en secreto? Comparte tus pensamientos a continuación. Segunda parte. Desenterrando el pasado. La cafetería cerca del refugio estaba casi vacía a esa hora de la tarde. Alejandro eligió una mesa apartada, lejos de las ventanas y las miradas curiosas. Camila se sentó frente a él, con Samuel durmiendo plácidamente en su asiento de coche. «Un café, por favor». «Solo», dijo Alejandro a la camarera. «Camila, un agua, gracias». Su voz sonaba cansada, resignada. El silencio entre ellos era pesado. Alejandro no podía dejar de mirar a Samuel, estudiando cada pequeño detalle de su rostro dormido. Era surreal pensar que hacía solo una hora. Su mayor preocupación había sido una videoconferencia con inversores. «¿Por qué el refugio?», preguntó primero, evitando las preguntas más difíciles por el momento. Camila jugueteó nerviosamente con la servilleta de papel. «Soy voluntaria allí, ayudo a otras madres, les enseño sobre el cuidado básico del bebé. Trámites legales». Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. «Y vives en un piso pequeño a unas cuadras de aquí. No es mucho, pero es suficiente para nosotros». Alejandro apretó los puños debajo de la mesa. La idea de que su hijo había nacido en tales circunstancias, cuando él podría haberles provisto de todo, era agonizante. «Intenté contactarte». Las palabras de Camila interrumpieron sus pensamientos. «Cuando descubrí que estaba embarazada». «¿De verdad?». La ironía en su voz era palpable. «¿Y qué pasó? Porque, que yo sepa, simplemente desapareciste un día. Sin explicaciones, sin una nota». «Nada». Samuel se agitó en su sueño, y ambos contuvieron la respiración hasta que se acomodó de nuevo. No fue tan simple. Camila levantó la vista, y por primera vez Alejandro vio algo más que miedo en sus ojos. Había dolor, y también ira. Leonor se encargó de eso. El nombre cayó como una bomba entre ellos. Leonor, su ex prometida, la mujer con la que había intentado reconstruir su vida después de que Camila lo abandonara, o al menos esa era la versión que había conocido hasta ahora. ¿Qué tiene que ver Leonor con todo esto? Mequites me interceptó el día que iba a tu oficina para contarte sobre el embarazo. Camila tragó con fuerza, como si las palabras le quemaran la garganta. Me mostró fotos de ustedes dos juntos. Me dijo que estaban comprometidos, que ya habían empezado a planear la boda. Eso fue después de que te fuiste. Alejandro se inclinó hacia adelante, confundido. Meses después, lo corrigió. No según las fechas de las fotos. Camila sacó su teléfono, buscó algo y se lo entregó a Alejandro. Mira la fecha en el periódico que Leonor sostiene en esta foto de compromiso. Alejandro tomó el teléfono y sintió que la tierra se abría bajo sus pies. La fecha en el periódico era 3 meses antes de que Camila desapareciera. Esto no es posible. Yo nunca... También tenía mensajes, correos electrónicos, continuó Camila, con la voz ligeramente temblorosa. Me dijo que si me atrevía a aparecer en tu vida con un bebé, se aseguraría de destruir mi carrera, mi reputación, que tenía los medios y los contactos para hacerlo. Alejandro se pasó una mano por la cara, tratando de procesar toda esta nueva
y devastadora información. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había sido tan ciego? Hay más, agregó Camila en voz baja, mirando a Samuel. Pero creo que ya es suficiente por hoy. Alejandro asintió, entendiendo que esto era solo la punta del iceberg. Mientras observaba a su hijo dormir, una feroz determinación se formó dentro de él. Descubriría la verdad completa, sin importar el costo. ¿Qué opinas de la traición de Leonor? ¿Es realmente capaz de tal manipulación? Comparte tus pensamientos a continuación. Tercera parte. La determinación de un padre. La tarde caía sobre la ciudad cuando Alejandro se estacionó frente al modesto edificio de apartamentos donde vivía Camila. Samuel se había despertado durante el viaje y sus pequeños ojos oscuros observaban todo con curiosidad. «No tienes que subir», murmuró Camila, desabrochando el asiento del coche. «Por favor». La voz de Alejandro sonaba diferente, más suave de lo que ella recordaba. «Necesito conocerlo bien». Camila dudó un momento antes de asentir. El ascensor estaba averiado, así que subieron las escaleras hasta el tercer piso. El apartamento era pequeño pero limpio, con algunos juguetes de bebé esparcidos por la sala. «Siéntate», indicó Camila, señalando un sofá gastado mientras acunaba a Samuel. «¿Quieres cargarlo?» Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Con manos temblorosas, tomó al pequeño que Camila le ofrecía. Samuel lo miró fijamente, y por un momento, padre e hijo se estudiaron mutuamente. «Tiene tus ojos», susurró Camila, sentándose a su lado. «Y el lunar». Alejandro tocó suavemente la pequeña marca debajo del ojo derecho de Samuel. «Como mi padre y mi abuelo, por eso no pude negarlo cuando nació». Camila sonrió débilmente. «Es igual a ti». El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones contenidas. Samuel jugueteó con la corbata de Alejandro, ajeno a la tensión que lo rodeaba. «¿Por qué no luchaste?», preguntó finalmente Alejandro. «¿Por qué no insististe en verme, en decirme la verdad?» Camila se puso de pie, caminando hacia la ventana. Leonor tenía pruebas de irregularidades en la clínica donde trabajaba. Documentos falsificados, recetas alteradas, todo fabricado, por supuesto, pero lo suficientemente convincente como para destruir mi carrera. Podríamos haberlo enfrentado juntos. ¿Cómo? Camila se dio la vuelta, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Tú la amabas, o eso creía. Cada revista, cada periódico mostraba lo felices que eran juntos. El empresario exitoso y la heredera perfecta. Alejandro bajó la mirada hacia Samuel, que empezaba a quedarse dormido en sus brazos. «Nunca la amé. Fue un intento desesperado de seguir adelante después de perderte». «¿Y ahora? ¿Qué quieres, Alejandro?» La pregunta quedó suspendida entre ellos como una nube de tormenta. «Quiero ser parte de su vida», respondió sin dudar. «De la vida de ambos, si me lo permites. No es tan simple». «Lo sé», dijo Alejandro, levantándose con cuidado, sosteniendo a Samuel cerca. «Pero por primera vez en mucho tiempo, sé exactamente lo que quiero, y haré lo que sea necesario para conseguirlo». ¿Qué opinas de las razones de Camila para no luchar por Alejandro? ¿Es su miedo comprensible? Comparte tus pensamientos a continuación. Cuarta parte. Revelando el engaño de Leonor, la oficina de Alejandro permaneció en silencio mientras él revisaba minuciosamente los archivos en su ordenador. Eran las 3 de la madrugada, pero dormir era lo último en su mente. En la pantalla, docenas de correos electrónicos antiguos revelaban una verdad devastadora. Señor Torres, su asistente personal, Marcos, entró con una carpeta. «Encontré lo que me pidió, los registros de seguridad del año pasado». Alejandro tomó la carpeta con manos temblorosas. Las grabaciones de las cámaras de seguridad confirmaron la historia de Camila.
Ella había intentado verlo 3 veces ese mes, y cada vez Leonor la había interceptado en el vestíbulo, bloqueando efectivamente su acceso. ¿Hay algo más que deba saber, Marcos? El asistente dudó un momento. Leonor solía pedirme que filtrara sus llamadas y mensajes. Decía que usted estaba muy estresado y necesitaba concentrarse en el trabajo. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? Era su prometida, señor. Asumí que... Marcos se calló, incómodo. Lo siento, debí haberlo cuestionado. Alejandro se recostó en su silla, agotado. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Las llamadas perdidas, los mensajes que nunca llegaron, las coincidencias orquestadas que mantuvieron a Camila alejada. Su teléfono vibró. Un mensaje de Camila. Samuel tiene un poco de fiebre. Nada grave, pero está inquieto. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro tomó su chaqueta. Cancela mis reuniones de mañana, Marcos. El apartamento de Camila estaba a oscuras cuando llegó. Ella abrió la puerta con Samuel en brazos, el bebé gimiendo suavemente. No tenías por qué venir. Soy su padre. Las palabras aún se sentían extrañas en sus labios, pero eran correctas. ¿Qué dice el médico? Solo es un resfriado. Le di la medicina, pero no se duerme. Camila le permitió entrar, dirigiéndose a la habitación del bebé. Alejandro extendió los brazos, y Camila, después de un momento de vacilación, le pasó al bebé. Samuel se acurrucó contra su pecho, su pequeño cuerpo caliente por la fiebre. Encontré pruebas. Alejandro meció suavemente a Samuel mientras hablaba. De todo lo que Leonor hizo, los correos electrónicos, las fotos manipuladas, las fotos, las amenazas. Camila se sentó en el sofá, agotada. Ya no importa. Sí importa. La voz de Alejandro era firme, porque significa que nunca dejaste de luchar por nosotros. Y yo fui demasiado ciego para verlo. Samuel finalmente comenzó a quedarse dormido. Su respiración se volvió más regular. Alejandro lo acostó suavemente en su cuna, observando su pequeño pecho subir y bajar. ¿Qué vamos a hacer ahora?, susurró Camila desde el umbral de la habitación. Alejandro se volvió hacia ella, la determinación brillando en sus ojos. Vamos a recuperar el tiempo perdido, si me lo permites. ¿Qué crees que hará Alejandro para confrontar a Leonor? ¿Y qué significa recuperar el tiempo perdido para él y Camila? Comparte tus predicciones a continuación. 5ª parte. Liberarse. El abogado de Alejandro, Juan Vidal, era un hombre agudo y formidable, con una elegante oficina con vistas al distrito financiero de la ciudad. El abogado principal de la familia, Marcos Durán, que había manejado los asuntos legales de la familia Torres durante décadas, escuchó atentamente mientras Alejandro explicaba la devastadora situación. ¿Comprende la gravedad de estas acusaciones?, preguntó Juan, ajustándose las gafas mientras revisaba los documentos esparcidos por su escritorio. Leonor Torres no es cualquiera. Su familia tiene conexiones poderosas. Me importa un carajo quién sea. Alejandro se puso de pie, incapaz de contener su energía. Destruyó mi vida, manipuló todo a su alrededor y me separó de mi hijo. Y de Camila, agregó Juan suavemente. Alejandro se detuvo junto a la ventana, observando la ciudad extenderse debajo de él. Necesito que prepares todo. Pruebas de paternidad, documentos de reconocimiento, lo que sea necesario para proteger a Samuel. ¿Y qué hay de Leonor? Quiero que pague por lo que hizo. Alejandro se dio la vuelta, con los ojos ardiendo de fría determinación. Pero primero, necesito arreglar las cosas con Camila. El timbre de su teléfono interrumpió la conversación. Era un mensaje de Camila, con una foto de Samuel sonriendo durante su baño. Algo se derritió dentro de Alejandro cuando vio esa sonrisa inocente. Lo ayudaré, dijo Juan, comenzando a organizar los papeles. Pero debe ser cauteloso.
Leonor no se quedará de brazos cruzados. Alejandro salió de la oficina con una mezcla de emociones contradictorias. Culpa por no haber visto las señales antes, rabia hacia Leonor y un profundo anhelo de recuperar lo que había perdido. En el estacionamiento, una figura familiar lo esperaba junto a su coche. Leonor. Ella sonrió, tan elegante y calculadora como siempre. Alejandro, querido, ¿de verdad pensaste que no me enteraría? No tenemos nada de qué hablar. Claro que sí. Leonor dio un paso hacia él. ¿Crees que Camila te perdonará tan fácilmente que te olvidarás de cómo la abandonaste? Yo no la abandoné. Alejandro la enfrentó, su voz temblando de furia contenida. Tú te encargaste de eso. Te aseguraste de alejarla. Solo hice lo que era necesario. Leonor mantuvo su sonrisa, pero sus ojos estaban fríos, desprovistos de calidez. Éramos perfectos juntos, Alejandro. Todavía podemos serlo. Estás enferma. Alejandro sacó su teléfono. Tengo todas las pruebas de lo que hiciste. Esta vez no podrás manipular la situación. La sonrisa de Leonor finalmente vaciló, reemplazada por un destello de miedo. Ten cuidado, Alejandro. Las guerras sucias siempre dejan víctimas inocentes. ¿Eso es una amenaza? Es una advertencia. Leonor se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Dale mis saludos al pequeño Samuel. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. Ver a Leonor mencionar el nombre de su hijo lo llenó de un miedo que nunca antes había experimentado. Necesitaba proteger a su familia, sin importar el costo. ¿Qué opinas de la advertencia de despedida de Leonor? ¿Es una amenaza creíble? ¿O Alejandro finalmente tiene el control? Comparte tus pensamientos a continuación. Sexta parte. Rompiendo las barreras. Alejandro llegó al apartamento de Camila con una pequeña bolsa de regalo en sus manos. El sonido de una nana se filtró a través de la puerta mientras esperaba que se abriera. «Llegas temprano», murmuró Camila al abrir la puerta, con Samuel dormido sobre su hombro. «Le traje algo». Alejandro extendió la bolsa, notando las ojeras oscuras debajo de los ojos de Camila. «¿Noche difícil?» «Ha estado con cólicos». Camila lo dejó entrar, dirigiéndose a la habitación del bebé. Apenas durmió. Alejandro la siguió en silencio, observándola acostar suavemente a Samuel en su cuna. El móvil encima de la cuna giraba lentamente, proyectando suaves sombras de animales en las paredes. «Es un sonajero», explicó Alejandro, sacando el regalo de la bolsa. «Mi padre me regaló uno igual cuando era pequeño». Camila tomó el juguete. Sus dedos rozaron accidentalmente los de Alejandro. El contacto, aunque breve, envió una corriente eléctrica entre ellos. «Gracias», lo colocó junto a la cuna. «¿Quieres un café?» En la pequeña cocina, Alejandro observó a Camila preparar 2 tazas. Sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera tratando de mantener una distancia emocional que se estaba desmoronando lentamente. «Hablé con mi abogado», comentó Alejandro, soplando su café caliente, «acerca de reconocer a Samuel legalmente». Camila se tensó visiblemente. «No hay necesidad de apresurarse». «No es apresurarse, Camila, es responsabilidad». Alejandro dejó su taza. «También me advirtió sobre Leonor. ¿La viste? Me encontró en el estacionamiento». Alejandro notó que Camila palidecía. «No te preocupes, tengo todo bajo control». «Eso pensaste antes», murmuró ella, su voz teñida de amargura, pero los gritos de Samuel interrumpieron la conversación. Alejandro fue el primero en levantarse. «Voy yo». En la habitación, Samuel lo recibió con ojos grandes y llorosos. Alejandro lo levantó con cuidado, recordando las instrucciones que había leído obsesivamente en línea sobre cómo sostener a un recién nacido. «Hola, campeón», susurró, meciéndolo suavemente. «¿No puedes dormir?» Para su sorpresa, Samuel comenzó a calmarse. Sus pequeñas manos se aferraron a la camisa de Alejandro, mientras sus ojos comenzaban a cerrarse de nuevo.
Tienes un don, dijo Camila desde la puerta. Su expresión se suavizó por la escena frente a ella. Es instinto. Alejandro continuó meciendo a Samuel. Es como si una parte de mí hubiera estado esperando este momento toda mi vida. Camila se acercó, ajustando la manta alrededor del bebé. Por un momento, los tres estuvieron tan cerca que Alejandro pudo sentir el calor de su cuerpo, oler el suave aroma de su cabello. Te prometo que esta vez será diferente, susurró Camila, con la voz quebrada por la emoción. Levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él. Por primera vez desde su reencuentro, Alejandro vio un destello de esperanza en ellos. ¿Qué te parece la evolución de la relación entre Alejandro y Camila? ¿Crees que el instinto de padre de Alejandro es la clave para ganarse la confianza de Camila? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Séptima parte. Un nuevo camino, una nueva familia. Camila observaba desde la ventana del refugio cómo Alejandro jugaba con Samuel en el pequeño jardín. Durante las últimas 2 semanas, había aparecido religiosamente todas las tardes, sin faltar un solo día, dedicando horas a aprender cada detalle de la vida de su hijo. Es un buen padre, comentó María, la directora del refugio, acercándose con 2 tazas de té. Se nota que lo está intentando de verdad. Parece que sí. Camila aceptó la taza, pero sus ojos nunca abandonaron la escena exterior. Pero, la animó María suavemente. Pero cada vez que lo veo con Samuel, cada vez que me doy cuenta de lo mucho que se parecen. Camila se detuvo, tragando un nudo en la garganta. Pienso en todo lo que perdimos por culpa de Leonor. En el jardín, Alejandro había extendido una manta en el césped y le estaba mostrando a Samuel un libro de cuentos. El bebé balbuceaba, intentando agarrar las coloridas páginas. ¿Y si vuelve a pasar? Camila se volvió hacia María. ¿Y si confío en él y cometo el mismo error? El miedo es natural, querida. María le apretó suavemente el hombro. Pero también puede convertirse en una prisión. El teléfono de Camila vibró, un mensaje de su hermana. Camila, ¿viste las noticias? Leonor Torres renunció a su puesto en la empresa familiar. Dicen que hay un escándalo encubierto. Alejandro está luchando por ustedes 2, continuó María, notando la expresión preocupada de Camila. A veces el perdón no es solo para la otra persona, sino para nosotros mismos. En el jardín, Samuel comenzó a llorar. Antes de que Camila pudiera moverse, Alejandro ya lo había levantado, meciéndolo con una facilidad natural que parecía imposible para alguien que acababa de conocer a su hijo. «Necesita su siesta», murmuró Camila, saliendo al jardín. Alejandro la recibió con una sonrisa cansada. «Lo sé. Ya reconozco este llanto». Sus dedos se rozaron cuando Camila tomó a Samuel, y por un momento, ninguno de los 2 se movió. Era como si el tiempo se hubiera congelado, atrapándolos en una burbuja donde el pasado y sus heridas no existían. Camila, la voz de Alejandro era suave, casi una súplica. ¿Podemos hablar? Sin muros, sin miedos, solo nosotros. Ella miró a su hijo, que ya se había quedado dormido en sus brazos. No sé si estoy lista. Lo entiendo. Alejandro recogió la manta y el libro. Pero quiero que sepas que no me rendiré. No esta vez. Incluso si Leonor intenta destruirlos, ya no tiene poder sobre nosotros. Alejandro se acercó, acariciando suavemente la mejilla de Samuel. Presenté todas las pruebas. Su familia prefirió silenciar el escándalo, apartándola de la empresa. Camila sintió que algo se aflojaba en su pecho. Un nudo que había estado presente durante tanto tiempo que se había convertido en parte de ella. Quizás María tenía razón. Quizás era hora de dejar que los muros comenzaran a caer. ¿Qué te parece el progreso de Alejandro para ganarse la confianza de Camila? ¿Está listo para este compromiso? Comparte tus pensamientos a continuación. Octava parte.
Construyendo confianza. Ladrillo a ladrillo, la oficina de Leonor, en el último piso del edificio Torres, estaba siendo vaciada cuando llegó Alejandro. Los empleados transportaban cajas bajo la atenta mirada de la seguridad, mientras Leonor permanecía sentada detrás de su escritorio, tan elegante como siempre, a pesar de las circunstancias. «Has venido a regodearte», dijo, sin levantar la vista de los documentos que firmaba. «Vine a asegurarme de que entiendas el mensaje», dijo Alejandro, cerrando la puerta detrás de él. «Mantente alejada de mi familia». Leonor finalmente lo miró, con una sonrisa fría en sus labios perfectamente pintados. «¿Tu familia? ¿La misma que abandonaste por mí? La misma que me hiciste creer que abandoné». Alejandro colocó una carpeta en el escritorio con todas las pruebas de sus manipulaciones. Cada correo electrónico alterado, cada foto manipulada, cada amenaza escalofriante. «¿Y qué ganaste?» Leonor se puso de pie, rodeando el escritorio. «Camila te ha perdonado. Ya confía en ti». Alejandro mantuvo su posición, aunque cada palabra de Leonor era como una daga envenenada. «No estoy aquí por eso. Estoy aquí para advertirte». «¿Tú, advertirme a mí?» Leonor rió, pero el sonido carecía de humor. «Querido, aún no has visto de lo que soy capaz. Si te acercas a Camila o a Samuel», la voz de Alejandro bajó a un tono peligrosamente bajo, «me aseguraré de que cada empresa de este país conozca tu verdadera naturaleza, tus métodos despiadados. ¿Y crees que eso me detendrá?» Leonor se acercó, su intenso perfume llenando el espacio entre ellos. «Siempre fuiste tan ingenuo, Alejandro, tan fácil de manipular». «Ya no». Alejandro dio un paso atrás. «Esta vez voy un paso por delante». Como si fuera una señal, la puerta se abrió y entró el padre de Leonor, seguido de Juan, el abogado de Alejandro. «Basta, Leonor». La voz de su padre resonó con autoridad. «El acuerdo está firmado. Si intentas algo contra la familia Torres, las consecuencias serán inmediatas». Leonor palideció visiblemente. «Papá, ni una palabra más». El padre de Leonor se volvió hacia Alejandro. «Tienes mi palabra. Mi hija no volverá a interferir en tu vida». Alejandro asintió, recogiendo la carpeta del escritorio. Antes de irse, se detuvo en la puerta. «Por cierto, Leonor», se giró por última vez. «Samuel tiene mis ojos y la sonrisa de Camila. Es perfecto». En el ascensor, Juan le entregó los documentos finales. «Está hecho. Leonor será trasladada a la sucursal europea. El acuerdo incluye una orden de alejamiento». Alejandro respiró hondo por primera vez en semanas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Camila con una foto de Samuel dormido, rodeado de sus juguetes. «¿Valió la pena?», preguntó Juan, notando su expresión. Alejandro sonrió, guardando su teléfono, cada segundo. Ahora solo quedaba la parte más difícil: reconstruir la confianza con Camila, paso a paso, día a día, hasta que los muros entre ellos finalmente se derrumbaran por completo. 9ª parte. Construyendo un futuro, un paso a la vez. El parque estaba casi vacío ese domingo por la tarde. Camila observaba desde un banco cómo Alejandro empujaba suavemente el cochecito de Samuel, contándole historias que el bebé escuchaba con total atención, como si entendiera cada palabra. «Tu abuelo construyó esta empresa desde cero», explicaba Alejandro, con su voz suave y paciente. «Algún día será tuya, si lo deseas». Camila no pudo evitar sonreír. Hacía solo un mes, la idea de que Alejandro estuviera tan cerca de Samuel la aterrorizaba. Ahora, verlos juntos se sentía natural, como si siempre hubiera sido así. «¿En qué piensas?». Alejandro se sentó a su lado mientras Samuel dormitaba plácidamente en su cochecito. «En cómo han cambiado las cosas. Leonor, la empresa. Nosotros». «¿Nosotros?».
Alejandro la miró fijamente, pero sin presión. Ya sabes a lo que me refiero. Camila desvió la mirada hacia el parque. La forma en que defendiste a Samuel, cómo te enfrentaste a Leonor, fue lo correcto. Alejandro se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Debía haberlo hecho antes, si tan solo hubiera visto las señales. Un grupo de niños pasó corriendo, sus risas llenando el aire. Camila imaginó a Samuel en unos años, jugando en ese mismo parque, con Alejandro enseñándole a andar en bicicleta. María dice que el miedo puede convertirse en una prisión, murmuró Camila, recordando las palabras de la directora. ¿Y tú qué piensas? Pienso, Camila respiró hondo, que tal vez es hora de abrir algunas puertas. Alejandro se volvió hacia ella, sus ojos brillando con una esperanza contenida. En ese momento, Samuel comenzó a agitarse en su cochecito, sus pequeños puños ondeando en el aire. ¿Tienes hambre? Ambos preguntaron al unísono, luego se rieron de la coincidencia. ¿Quieres venir a casa?, propuso Camila, sorprendiéndose a sí misma. Podríamos cenar juntos. La sonrisa de Alejandro iluminó su rostro. Me encantaría. Mientras caminaban hacia el apartamento, sus pasos se sincronizaron naturalmente. Camila sintió que algo cambiaba dentro de ella. Las grietas en el muro que había construido alrededor de su corazón se estaban haciendo más grandes, dejando entrar rayos de luz que pensó que se habían perdido para siempre. ¿Camila? Alejandro se detuvo frente al edificio. Gracias. ¿Por qué? Por darme la oportunidad de ser parte de esto. Hizo un gesto hacia Samuel, hacia ella, hacia el momento que compartían. De ser parte de nuestra familia. La palabra familia resonó en el aire entre ellos, cargada de promesas y posibilidades. Camila sintió que su corazón se aceleraba, pero por primera vez en mucho tiempo, no fue por miedo. Vamos, dijo simplemente, sosteniendo la puerta. La cena no se va a preparar sola. Y mientras subían las escaleras, con Alejandro cargando cuidadosamente el cochecito de Samuel, Camila se permitió imaginar un futuro diferente. Uno donde los muros no fueran necesarios, donde el amor fuera más fuerte que el miedo. ¿Qué te parece el gesto de Alejandro? ¿Es este el final feliz que Camila y Samuel merecen? Comparte tus pensamientos a continuación. 10ª parte. El verdadero hogar del amor. El teléfono sonó a las 3 de la mañana. ¿Alejandro? Alejandro se despertó de golpe, reconociendo el tono especial que le había asignado a las llamadas de Camila. Samuel tiene mucha fiebre. La voz de Camila temblaba. No le baja con la medicina y respira de forma extraña. Voy para allá. Alejandro ya se estaba vistiendo mientras hablaba. Llama a emergencias. Te veo en el hospital. El trayecto hasta el apartamento de Camila fue un borrón de semáforos y calles vacías. Cuando llegó, ella ya lo esperaba en la entrada con Samuel en brazos, el rostro del bebé enrojecido por la fiebre. La ambulancia ya viene, murmuró Camila, con los ojos brillando de lágrimas no derramadas. Alejandro tomó a Samuel en sus brazos, sintiendo el calor que emanaba de su pequeño cuerpo. Hola, campeón. Papá está aquí. Las luces de la ambulancia iluminaron la calle segundos después. El viaje al hospital fue tenso, con los paramédicos monitoreando constantemente los signos vitales de Samuel. Camila se aferró a la mano de Alejandro, como si fuera su único ancla a la realidad. Bronquiolitis, explicó el pediatra de guardia después de examinar a Samuel. Es común en bebés de su edad, pero necesitará quedarse una noche en observación. La habitación del hospital era pequeña pero privada, con una cuna especial donde Samuel descansaba. Conectado a monitores. Camila se negó a separarse de su lado mientras Alejandro se encargaba de los trámites administrativos. Deberías descansar un poco,
sugirió Alejandro, pero Camila solo negó con la cabeza. No puedo. Camila aceptó el café, pero no apartó la vista de Samuel. Cada vez que cierra los ojos, me asusto. Está en buenas manos, dijo Alejandro, sentándose a su lado, sus hombros rozándose ligeramente. Y estamos aquí juntos. Las horas pasaron lentamente. La fiebre de Samuel comenzó a bajar gradualmente y su respiración se volvió menos trabajosa. Cerca del amanecer, Camila finalmente se rindió al agotamiento, su cabeza descansando en el hombro de Alejandro. Él la observó dormir, notando las líneas de preocupación en su rostro, la forma en que su mano todavía se extendía hacia la cuna de Samuel, incluso en sueños. Con cuidado, le quitó los zapatos y la cubrió con su chaqueta. «Gracias», susurró ella sin abrir los ojos, acurrucándose más cerca. «¿Por qué?» «Por estar aquí, por no rendirte». El sol apenas comenzaba a asomarse por la ventana cuando Samuel se despertó, sus ojos más brillantes y alerta. El pediatra, satisfecho con su progreso, autorizó su alta para esa tarde. «Los llevaré a casa», dijo Alejandro, mientras empacaban sus cosas. Camila asintió, y por primera vez en mucho tiempo, no había duda en su mirada, solo confianza. 11ª parte. Construyendo nuestro hogar. Alejandro estacionó su coche frente al edificio de apartamentos, revisando por tercera vez la pequeña caja en el bolsillo de su chaqueta. Después de semanas de planificación, finalmente había encontrado el momento perfecto. El ascensor, que funcionaba milagrosamente ese día, lo llevó al tercer piso. Pudo oír la risa de Samuel desde el pasillo, ese sonido que se había convertido en la melodía favorita de sus días. Camila abrió la puerta, con una cálida sonrisa en su rostro. Samuel gateaba por la sala, persiguiendo un juguete musical. «Yo también te tengo algo», dijo Alejandro, agachándose para levantar a Samuel, que inmediatamente intentó agarrar su corbata. «¿Podemos hablar?» Camila asintió, aunque Alejandro notó un destello de preocupación en sus ojos. Se sentaron en el sofá con Samuel jugando entre ellos. «Estos últimos meses han sido... Estoy infinitamente agradecido por ellos, Camila. Alejandro, déjame terminar un poco, por favor». Sacó la pequeña caja de su bolsillo. «No es lo que piensas». Dentro de la caja había 2 brillantes llaves doradas. «¿Qué es esto?», preguntó Camila, tomando una de las llaves. Su ceño se frunció por la confusión. «Compré la casa de mis padres». Alejandro sonrió ante la sorpresa en el rostro de Camila. «La casa donde crecí, donde aprendí a caminar». Los dedos de Camila trazaron las llaves, fascinada por su brillo. «Está a 10 minutos del refugio», continuó Alejandro. «Tiene un jardín enorme, habitaciones espaciosas y...» Se detuvo significativamente. «El mejor cuarto de juegos que un niño podría desear». «Alejandro, no podemos...» «No es presión», la interrumpió suavemente. «Es una opción. La casa le pertenece a Samuel. Está a su nombre, legalmente». La mirada de Camila se desvió de las llaves en su mano a Samuel, que ahora descansaba tranquilamente en el regazo de su padre. «¿Por qué la casa de tus padres?» «Porque ahí es donde fui realmente feliz». Alejandro acarició suavemente el cabello de Samuel. «Porque quiero que nuestro hijo tenga los mismos recuerdos maravillosos que yo tuve. Y porque...» respiró hondo. «Porque es el único lugar donde puedo imaginar criar a nuestra familia». Samuel bostezó, ajeno al momento crucial que se desarrollaba a su alrededor. «¿Y la otra llave?», preguntó finalmente Camila, su voz apenas un susurro. «Es tuya si la quieres». Alejandro la miró a los ojos, sin condiciones, sin presión, solo la profunda promesa de que, sin importar qué, siempre serían una familia para Samuel. Camila tomó la segunda llave. Sus dedos rozaron los de Alejandro. El contacto envió una corriente eléctrica familiar entre ellos,
conectando todo lo que habían sido, todo lo que habían perdido, y todo lo que ahora podían volver a tener. ¿Qué te parece el gran gesto de Alejandro? ¿Es este el final feliz que Camila y Samuel merecen? Comparte tus pensamientos a continuación. 12ª parte. El verdadero hogar del amor. La casa de los padres de Alejandro era exactamente como Camila la recordaba. Imponente, pero acogedora, con sus paredes de piedra y grandes ventanas que dejaban entrar la cálida luz de la tarde. Mientras caminaba por las habitaciones vacías con Samuel en brazos, los recuerdos la invadieron como una suave marea. «Aquí fue donde te conocí», dijo Alejandro, deteniéndose en el umbral de la sala principal, en la fiesta de Navidad de la empresa. «Derramaste ponche en mi vestido», Camila sonrió, el recuerdo tan vívido como si hubiera sido ayer, «y me prestaste tu chaqueta». Alejandro se acercó, sus ojos brillando con nostalgia. «Nunca me la devolviste». «Todavía la tengo», la confesión salió casi como un susurro. Samuel se agitó en los brazos de Camila, extendiendo la mano hacia su padre. «Esta será tu habitación, campeón». Alejandro abrió una puerta que daba a una espaciosa habitación, con vistas al jardín. «Mi padre pintó estas paredes para mí cuando era pequeño». Camila observó los murales descoloridos de animales y árboles que cubrían las paredes. «Son hermosos. Podemos redecorar». Alejandro se volvió hacia ella. «Hacer de este espacio el nuestro». La palabra nuestro flotaba en el aire. Camila sintió que el miedo a confiar de nuevo, a amar de nuevo, se hacía más pequeño. «María tenía razón», murmuró, caminando hacia una ventana que daba al jardín trasero. «¿Sobre qué?» «Sobre que el miedo puede convertirse en una prisión». Camila se giró para mirarlo. «He tenido tanto miedo de volver a sufrir, que casi pierdo la oportunidad de ser feliz». Alejandro bajó suavemente a Samuel a la alfombra, y el bebé inmediatamente comenzó a explorar su nuevo entorno, completamente contento. ¿Qué opinas de la reflexión de Camila sobre el miedo? ¿Y cómo afectará este nuevo hogar a su familia? Comparte tus pensamientos a continuación.